Ser niña y ser famoso. Parece un sueño inalcanzable. Dinero infinito, ejércitos de fans gritando tu nombre, alfombras rojas llenas de flashes antes de que siquiera aprendas a conducir un coche. Te dicen que eres especial, que el mundo entero está a tus pies. Pero detrás de las sonrisas ensayadas y los vestuarios de diseño, hay una estadística que hiela la sangre. La abrumadora mayoría de las estrellas infantiles no llegan a la adultez con la cabeza en su sitio. Porque la industria del entretenimiento no cría niños, los consume. Los procesa en una maquinaria implacable, los exprime hasta que dan todo de sí, hasta la última gota de rentabilidad. Y cuando ya no son la imagen perfecta, cuando la presión los quiebra por dentro y la fatiga asoma en sus rostros, el sistema los escupe sin mirar atrás. Estamos en el año 2026 y hoy vamos a profundizar en una única historia. Una historia que requiere al menos 15 minutos de tu atención, porque es el caso definitivo. La historia que las productoras, las cadenas de televisión y las grandes discográficas rezan para que olvides. El caso de la niña prodigio, que hizo multimillonarios a todos los que la rodeaban, y acabó rota, prisionera y silenciada frente a los ojos del mundo entero, mientras nosotros comprábamos revistas para verla caer. Prepárate, porque este viaje te va a romper el corazón, te va a llenar de rabia y te hará cuestionar absolutamente todo lo que consumimos en las pantallas. Bienvenidos. Britney Spears tenía solo 11 años cuando entró a formar parte del famoso Club de Mickey Mouse. Para el mundo, era una encantadora niña del sur de los Estados Unidos, nacida en Luisiana, con una sonrisa contagiosa, unos ojos inmensos y un talento desbordante que la hacía brillar por encima del resto. Para la fría y calculadora maquinaria de Hollywood, era otra cosa. Era una inversión a largo plazo. Desde esa temprana edad, Britney aprendió la regla de oro del mundo del espectáculo. Una regla no escrita, pero grabada a fuego en la mente de los niños actores. Sonríe, baila, haz lo que te dicen y sobre todo, nunca te quejes. Trabajaba jornadas exhaustivas de más de 12 horas, compitiendo y conviviendo con otros niños que también terminarían profundamente marcados por la fama. Pero Britney tenía un aura distinta. Era el plan perfecto de la industria. El salto llegó rápido. A sus 17 años, una edad en la que la mayoría de las chicas se preocupan por los exámenes del instituto o el baile de graduación, el lanzamiento de su primer sencillo la convirtió en un fenómeno planetario absoluto. De la noche a la mañana, una adolescente se convirtió en el principal motor económico de una inmensa red de ejecutivos, managers, publicistas y, lo que resulta más trágico, de su propia familia. Vendió decenas de millones de discos. Llenó estadios en todos los continentes. Cada paso de baile era replicado por millones de niñas en sus habitaciones. Pero nadie veía lo que pasaba cuando las luces del estadio se apagaban. Nadie se preguntaba qué impacto real tiene en el cerebro. En pleno desarrollo de una chica de 17 años, ser hipersexualizada en la televisión nacional, ser juzgada por cada centímetro de su cuerpo y cargar con la responsabilidad financiera de cientos de empleados. La industria le exigía ser un imposible, la virgen inocente y la mujer fatal, todo al mismo tiempo. Y ella cumplió, hasta que su cuerpo y su mente dijeron basta. De una historia de explotación laboral infantil, pasamos a la crónica de una autodestrucción pública y televisada. Llegó la década de los años 2000, y Britney era, sin lugar a dudas, la mujer más famosa del planeta Tierra. Todo lo que tocaba se convertía en oro puro, pero el oro pesa, y el peso de la fama extrema empezó a aplastarla. En aquella época no existían las redes sociales para que las celebridades pudieran defenderse o contar su propia versión. Los tabloides y los paparazzis eran los dueños absolutos de la narrativa. Sus relaciones sentimentales, sus dolorosas rupturas y, más tarde, su maternidad, fueron diseccionadas sin un ápice de piedad en programas de máxima audiencia. Las entrevistas dejaron de tratar sobre su música para convertirse en emboscadas donde presentadores de prestigio la hacían llorar en directo, preguntándole qué había hecho mal para arruinar sus relaciones, culpándola a ella de todo. Los paparazzis la cazaban como a un animal. Hablamos de enjambres de decenas de hombres adultos persiguiendo a una joven madre día y noche. Acampaban en la puerta de su casa,
La acorralaban en las gasolineras, bloqueando su coche para que no pudiera avanzar mientras los flashes la cegaban. Y entonces llegó el fatídico año 2007. El colapso. A sus 26 años, empujada al límite de la cordura por el acoso mediático, la depresión posparto y el inminente divorcio, entró en una peluquería en medio de la noche, tomó una maquinilla y se rapó la cabeza. Las cámaras capturaron cada segundo de su agonía. Decenas de flashes iluminaron la escena. Todos sacaban fotos para venderlas al mejor postor por cientos de miles de dólares. Nadie, absolutamente nadie, bajó la cámara para preguntarle si necesitaba un abrazo, si necesitaba ayuda, si quería llamar a alguien. De la noche a la mañana, su dolor se convirtió en el chiste nacional. Cada recaída, cada golpe desesperado a un coche con un paraguas verde, cada visita obligada al hospital en una ambulancia escoltada por helicópteros, era portada de todas las revistas del mundo. Fue víctima de una prensa que convirtió su colapso mental en un sangriento entretenimiento de masas. Fue víctima de una familia que observaba con terror cómo su gallina de los huevos de oro tropezaba. Y fue víctima de una industria corporativa que, lejos de protegerla, hizo la mayor caja de su historia documentando su caída. Hay muchísima gente en trajes caros que ganó millones de dólares con cada lágrima que aquella joven derramó durante ese oscuro año. ¿Pero sabías que la castigaron por colapsar de la forma más cruel, retorcida e inimaginable en la historia legal moderna? Su historia pasó de ser un simple drama de tabloides a convertirse en un verdadero secuestro institucional a la vista de todos nosotros. Prepárate y escucha con atención, porque lo que el sistema judicial y Hollywood permitieron que le hicieran a esta mujer es escalofriante. En el año 2008, bajo la excusa de protegerla de sí misma y de su entorno, su padre solicitó una tutela legal. Una tutela es una figura jurídica extremadamente restrictiva, diseñada habitualmente para ancianos con demencia senil severa o personas en estado de coma que no pueden alimentarse por sí mismas. Britney, la estrella infantil que había iluminado las pantallas, vendido millones de álbumes y llenado estadios, quedó atrapada en su propia vida. Durante más de 13 años, perdió sus derechos civiles más básicos. No tuvo control sobre su inmensa fortuna, no pudo tomar decisiones sobre su propio cuerpo, y se le arrebató cualquier tipo de autonomía médica. Era una mujer adulta, una madre, tratada legalmente como una niña pequeña bajo arresto domiciliario. Pero aquí es donde radica la hipocresía más monstruosa y enfermiza de toda esta historia. Argumentaban ante los jueces que ella estaba demasiado enferma, demasiado inestable para elegir de qué color pintar los muebles de su propia casa, para conducir su propio coche o para decidir qué comer. Sin embargo, misteriosamente, el sistema consideraba que estaba lo suficientemente sana, lúcida y fuerte para someterse a jornadas de trabajo agotadoras. Durante esos 13 años de encierro legal, fue forzada a protagonizar una residencia multimillonaria en Las Vegas con cientos de conciertos, lanzar 4 álbumes de estudio completos, realizar giras mundiales que generaban cientos de millones de dólares, participar como jueza en programas de televisión de máxima audiencia. Trabajaba como una máquina perfectamente engrasada, pero no podía disponer de su propio sueldo. Solo le daban una pequeña paga semanal, mientras su padre y un ejército de abogados y administradores cobraban sueldos millonarios pagados con el patrimonio de la propia artista. Su padre controlaba con quién podía salir, a quién podía ver. Le prohibieron quitarse un dispositivo anticonceptivo porque no querían que tuviera más hijos que pudieran interrumpir su apretada agenda laboral. Le administraban medicamentos psiquiátricos fortísimos contra su voluntad si se negaba a ensayar un paso de baile. La niña prodigio de la televisión se había convertido, literalmente, en una esclava corporativa en pleno siglo XXI. El silencio habría durado para siempre si no fuera por el público. Fueron los fans más observadores quienes empezaron a notar las grietas en la fachada, miradas de auxilio en sus redes sociales, documentos filtrados. Así nació un movimiento global que nadie vio venir. Cuando por fin logró romper las cadenas y se liberó a finales del año 2021, gracias a la presión implacable de la opinión pública y a su propio y desgarrador testimonio en el estrado del juzgado,
El mundo entero celebró. Los mismos medios de comunicación que la hundieron, la acosaron y se burlaron de ella 14 años antes, ahora producían documentales lacrimógenos pidiendo perdón. Pero el daño ya estaba hecho. Britney ya no era la misma persona. 13 años de prisión legal, de traición familiar profunda y de explotación continua te rompen el alma por dentro de formas que no se pueden reparar con un simple fallo judicial. Hoy, vive alejada del foco mediático tradicional, intentando sanar las inmensas heridas de una infancia que le fue robada por la televisión y una etapa adulta que le fue literalmente secuestrada por su propia sangre. Cuando hoy en día se expresa, su voz y sus palabras son las de alguien que sobrevivió a una pesadilla que la inmensa mayoría de nosotros ni siquiera puede llegar a imaginar. Sobrevivió a la trituradora de carne más grande, despiadada y lucrativa del mundo, la maquinaria de la fama infantil. La historia de esta mujer no es una anomalía en el sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Es el manual perfecto de cómo una industria gigantesca puede devorar a una joven, vaciarle el espíritu para llenarse los bolsillos y luego escupir los huesos a la calle cuando ya no sirve a sus propósitos. Hollywood, la televisión y la industria musical siguen necesitando estrellas infantiles hoy en día. Las necesitan desesperadamente porque el público exige de forma constante caras nuevas, frescas, puras e inocentes para consumir. Pero la pregunta clave, la pregunta incómoda que nadie quiere responder hoy en nuestros días, es esta. ¿Quién protege realmente a esos niños cuando las cámaras se apagan y los contratos se firman? ¿Quién los protege de la avaricia desmedida de sus propios padres? ¿Quién los protege de los ejecutivos de cuello blanco y los representantes sin escrúpulos? ¿Y quién, siendo brutalmente honestos, los protege de nosotros, la audiencia sedienta de entretenimiento constante? Este caso definitivo nos recuerda que, detrás de cada niño sonriente, de cada adolescente perfectamente coreografiado que ves en la brillante pantalla de tu televisor o de tu teléfono, hay una infancia real que está siendo negociada y vendida como una mercancía. Y que el precio de esa transacción, casi siempre, lo pagan única y exclusivamente ellos con su salud mental, con su vida o, como hemos visto, con su propia libertad. Llegamos al final del camino. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué momento de este colapso televisado o de cualquier otra estrella infantil con la que hayas crecido te hizo darte cuenta por primera vez de lo verdaderamente oscura y retorcida que es esta industria? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Los leo absolutamente todos, sin excepción. Y escucha un segundo. Si has aguantado conmigo hasta el final de este profundo análisis, si has invertido estos 15 minutos de tu tiempo en escuchar esta verdad, eres exactamente el tipo de persona para quien investigo y hago este contenido. Suscríbete al canal. Las estadísticas me dicen que la inmensa mayoría de los que ven y disfrutan estos vídeos de investigación no estáis suscritos. Me ayuda muchísimo que deis ese paso para poder seguir desafiando al algoritmo, profundizando en los archivos y trayéndose el mejor contenido posible. La verdad sin filtros. Es solo un clic. Te toma un segundo de tu vida. Y a mí me das la fuerza para seguir contando las historias que importan de verdad. Las historias que intentan ocultarnos. Y si este vídeo te movió algo por dentro, si te generó rabia, empatía o simplemente te abrió los ojos, dale al botón de hype. Es la manera directa en la que le dices a la plataforma que esta historia merece romper la burbuja y llegar a muchas más personas. Úsalo. Hagamos que este mensaje llegue muy lejos. Ha sido un verdadero placer estar aquí, compartiendo este espacio contigo. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo.